Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es miércoles 12 de noviembre del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Escrito en roca. Dice un dicho por ahí, y muy bien dicho, por cierto: más vale pálida tinta que brillante memoria. El pueblo hebreo estaba viviendo el cumplimiento de la promesa de recibir la tierra prometida, pero el Señor les había dado ordenamientos precisos y claros de la forma en que habían de conducirse, y estaban escritas para que no se olvidaran de los requerimientos, de los mandamientos de Dios, pero tampoco se habrían de olvidar de todo lo que el Señor había hecho con ellos. No se habría de olvidar, no se habrían de olvidar de su Señor. Es decir, el Señor le pide a Moisés que instruya a Josué para que al tomar posesión de la tierra prometida no se olvidaran del pacto, no se olvidaran del cumplimiento del pacto. Por eso se le instruye a que escriba una copia del pacto en un monumento visible, y que mejor el altar que acababan de erigir. Notemos cómo el Señor hace énfasis al respecto. Deuteronomio 4:31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Deuteronomio 6:12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Deuteronomio 8:14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Note bien, segundo de Reyes, capítulo 17, verso 38, no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni te temeréis a dioses ajenos. Salmo 78:7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Noten ahora cómo Josué cumple lo que se le había mandado. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca. Note bien las posiciones y los movimientos, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos, noten la posición, estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Noten cómo en estos dos lugares, en el monte Ebal y el monte Gerizim, eran los lugares donde se habrían de pronunciar las bendiciones y las maldiciones. Es decir, las bendiciones serían pronunciadas en el monte Gerizim y las maldiciones en el monte Ebal. Noten lo que dice Deuteronomio 11:29. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Deuteronomio 27:4, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas palabras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Deuteronomio 27:13, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftali. Noten bien que las maldiciones se pronunciaban en el monte Ebal. La razón por la cual por la cual unos estaban orientados hacia el monte Ebal y los otros estaban orientados al monte Gerizim, y el arca del pacto en medio de ellos, era porque simbolizaban una de las formas en que habrían de vivir el resultado del pacto. Es decir, note bien, si habrían de ser de maldición por no haberlo respetado ni guardarlo o cumplido, o habría de ser de bendición si vivían de acuerdo
con el pacto dentro, es decir, dentro del pacto, respetando el pacto. Pero ahora noten algo extraordinariamente importante. Ustedes saben y recuerdan que de acuerdo con la ley ritual, la ley ceremonial, la ley mosaica o como quieran llamarle, el cordero que se sacrificaba simbolizaba a Jesucristo, es decir, era un tipo de Jesús que se convertía en el garante y sustituto de quien infringiendo el pacto, porque él cargaría sobre sí las consecuencias de violar el pacto, y de esa manera quienes pusieran su confianza en él, en el corderito que simbolizaba a Jesús, tuvieran fe en él, podrían por la fe de ellos y por la gracia del Señor disfrutar de las bendiciones prometidas. Gálatas capítulo 4 verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ahí está bien claro. El propósito de escribir nuevamente el pacto en la piedra era para que no se olvidara, porque como seres humanos tenemos la tendencia a olvidar rápidamente, y también tenía el propósito de renovar el pacto para que lo mantuvieran presente en su ser, en su mente, pudieran reconsagrarse al Señor, una renovación del pacto. Actualmente nosotros, mediante el rito de la Cena del Señor o la comunión, tenemos la oportunidad de reconsagrar, de renovar nuestro pacto, nuestra vida, reconsagrar nuestra vida al Señor y renovar nuestro pacto con el Señor. Pero no solo debiera ser de manera individual, sino corporativamente también, es decir, como iglesia. Dios tiene el propósito de dar a conocer los principios de su reino a través de su pueblo, para que ellos revelen dichos principios en su vida y en su carácter. Desea que se aparten de las costumbres y las prácticas del mundo. Procura atraerlos más a sí mismo a fin de revelarles mejor su voluntad. Dios deseaba apartar a su pueblo del mundo y prepararlo para recibir su palabra. De Egipto lo condujo al monte Sinaí, donde le reveló su gloria. Allí no había nada que atrajera sus sentidos ni distrajera sus mentes de Dios. Mientras la vasta multitud contemplaba las altas montañas que lo dominaban, podía darse cuenta de su propia insignificancia a la vista de Dios, junto a aquellas rocas inconmovibles, excepto por el poder de la voluntad divina. Dios se comunicó con los hombres, y para que su palabra permaneciera siempre clara y visible en sus mentes, proclamó con terrible majestad en medio de rayos y truenos la ley que había dado en el Edén, y que era el trasunto, es decir, una copia de su carácter, una copia fiel, exacta. Luego las palabras divinas fueron escritas por el propio dedo de Dios sobre las tablas de piedra. Así, la voluntad del Dios infinito se reveló al pueblo que él había llamado para dar a conocer a toda nación, tribu, lengua y los principios de su gobierno en el cielo y en la tierra. Dios ha llamado a sus hijos en la actualidad para que realicen esa misma obra. Les ha revelado su voluntad y requiere de ellos y requiere que ellos le obedezcan. En los últimos días de la historia de esta tierra, la voz que habló en el Sinaí sigue diciendo a los hombres: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El hombre ha opuesto su voluntad a la de Dios, pero no puede acallar dicha orden, aunque la mente humana sea incapaz de comprender su obligación hacia el poder superior. No por eso, note bien, puede invalidarla. Pueden abundar las teorías y especulaciones complicadas. Los hombres pueden tratar de oponer la ciencia a la revelación para desechar la ley de Dios, pero el Espíritu Santo les presentará con fuerza cada vez más intensa la orden: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Queridos amigos y hermanos, debemos permitir que el Señor cada día obre en nosotros para mantener
fresco en nuestra mente su pacto su pacto de relación con nosotros y podamos ser objeto de sus bendiciones, especialmente de la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.